Buenas tardes, estamos de nuevo con nuestro estudio del libro de Santiago. Es una fe, nos está enseñando de una fe práctica, una fe que se puede poner en acción. Si ustedes están con nosotros en YouTube o en Facebook, se pueden poner un like o suscribirse en el YouTube. Les agradeceríamos mucho y damos gracias por su tiempo que están sintonizando este estudio. Así es que vamos a continuar con el libro de Santiago y en el capítulo 2 habla Santiago acerca de una fe. Y en realidad vamos a ponernos a pensar como que son dos personas aquí hablando. Es la manera que Santiago más o menos nos pone este sistema de decir, ok, está una persona aquí que está actuando, que está trabajando, que está haciendo obras y tiene fe. Y está otro individuo aquí que lo único que tiene es fe. Y Santiago está haciendo una pregunta. Y cuando hacen en la Biblia, varios de los escritores hacen en ocasiones, Pablo acostumbra a hacer mucho eso, Santiago hace lo mismo. Y usan una pregunta que en realidad está buscando una respuesta, pero una respuesta mental de la persona. No quiere que levanten la mano y digan, no, yo tengo la respuesta, sino simplemente es para ponernos a pensar, ¿ok? La pregunta es, ¿de qué sirve, hermanos míos? En versículo 14, capítulo 2, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Entonces, aquí está diciendo, aquí está un hombre que dice que tiene fe y otro que dice que tiene fe y tiene obras. Esa es una manera que lo está poniendo. Dice, ¿acaso esa fe puede salvarlo? O sea, entonces tenemos que ver ¿qué es lo que está tratando de decir Santiago? Aquí está el hombre que viene y hace alabanzas, porque más adelante vamos a ver que habla de la lengua. Y hace alabanzas y habla de Dios y está siempre hablando de Dios, pero nunca hace ningún efecto en la comunidad, nunca hace ningún cambio en la comunidad, no hace ningún cambio en sí mismo, simplemente cree que hay un Dios. Y con esa fe piensa que está bien. Y puede haber personas que se reúnen en la iglesia. Ese es un peligro, que se sienten seguros, que se sienten salvos, simplemente porque vienen a cantar y vienen a escuchar y vienen a hablar. Entonces, tenemos que ver que Santiago está hablando, ok, cuando vienes tú a escuchar en la Biblia, cuando vienes tú a escuchar en la iglesia, ¿cuál es el efecto que esta palabra, porque dice Santiago, esta palabra tiene que haber un cambio, y va a haber un cambio si nosotros escuchamos la palabra de Dios, si dejamos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, y esa es nuestra fe, y nuestra fe nos va a llevar a trasladar a un lugar donde vamos a ser transformados. Y entonces cuando somos transformados tiene que haber un producto. Jesús siempre hablaba de la semilla y hablaba del producto. Acostumbraba a usar estos símbolos, acostumbraba a usar muchas veces ejemplos que la gente podía entender. Entonces la pregunta aquí de Santiago es, ok, si tienes fe, ¿estás seguro que esa fe te salva si tú no haces nada? Y ahora quiero que entiendan bien, es por eso que Santiago se puso en problemas con Martín Lutero. Martín Lutero lo denunció como un hereje, pudiéramos decir, porque se entendía como decir, bueno, la salvación viene por medio de la fe y las obras, y no es así. Santiago no está diciendo eso. Santiago está diciendo que la fe es la raíz y las obras es el fruto. Porque si no hay raíz no puede haber fruto, pero si hay raíz tiene que haber fruto. Entonces Santiago está diciendo, es un efecto de nuestra fe. Si nuestra fe es verdadera, está bien plantada, está cimentada en la palabra de Dios, entonces va a surgir fruto. ¿Ven? Y entonces Santiago dice aquí, habla del concepto de ser personas que ayudan. Y dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Ven? Ahí es donde entran las obras. ¿Okay? En realidad, nosotros siempre nos estamos esforzando por adquirir cosas. No sé si ustedes, pero todas las personas que yo conozco y yo mismo,
estamos continuamente esforzándonos a adquirir cosas. Y llegamos a tener tantas cosas que ahora ya no son las cosas, no tenemos nosotros las cosas, sino las cosas nos tienen a nosotros. Y en ocasiones hay oportunidades cuando hay una persona que tiene necesidad y nosotros tenemos de más, pero no queremos dejarlo ir, no queremos soltarlo. ¿Ven? Y dice aquí Santiago, que de qué sirve que vayas a la iglesia y si viene una persona con una necesidad y dice, voy a orar por ti, pero vete a tu casa y a ver dónde encuentras, dónde saciarte o a ver si encuentras por ahí una ropa caminando por la calle. Dice Santiago, ¿de qué sirve que vengas a la iglesia? ¿De qué sirve que, y entiéndanme bien, no estoy diciendo que no es bueno venir a la iglesia, pero ¿de qué sirve venir a la iglesia y leer la Biblia si no vamos a poner cosas en efecto, si no va a haber un cambio en nuestras vidas? Ahora, fíjense que Jesús habló de eso. En Mateo 7, 22 al 24 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, no los conozco. Wow, imagínense ustedes ser religioso y ser rechazado. Y eso es lo que Santiago está hablando, que nos confundimos con ser religiosos o ser de veras cristianos. Y la persona religiosa simplemente hace cosas porque tiene que hacerlas, es una costumbre que hacemos y ya no nos damos ni cuenta ni por dónde viene ni para dónde va, sino simplemente porque es una cosa que tenemos que hacer, como lo hacemos para comer. Comemos, pero en realidad a veces ni disfrutamos, simplemente porque tenemos que comer. Y a veces comemos más. Pero aquí Jesús está diciendo, jamás os conocí. Estas personas aparentemente le están reclamando a Jesús. Anduvimos predicando, anduvimos haciendo milagros, anduvimos haciendo muchas cosas, pero dice Jesús, no los conocí. Ahora, el hecho de que están ahí, Santiago está diciendo, ¿dónde está tu fe? ¿Qué clase de fe tienes? Y dice aquí, en el libro de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, está hablando de que hubo personas que se fueron, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. O sea, ahí hay una diferente clase de fe. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea, el hecho de tener fe no necesariamente qué clase de fe es lo que define. Y eso es lo que está tratando de enseñarnos Santiago. Tenemos que definir nuestra fe. Ahora, en nuestra fe, dice aquí, de que tenemos que hacer ciertas cosas y tenemos, más adelante vamos a ver que Pablo está hablando Santiago está hablando de una transformación. Y en esta transformación tiene que haber un dominio propio. Y quisiera leer en el libro de segunda de Pedro, y dice así, dice, a los que por la gracia de nuestro Dios, en el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, dice, y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden ustedes en la gracia de la paz por medio del conocimiento que tiene de Dios y de Jesús nuestro Señor. Ahora vamos a brincarnos al capítulo, si tienen más tiempo pueden leer los otros versículos, pero vamos a brincarnos al versículo 5. Y dice, precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe, aquí está hablando de la fe, lo mismo que dice Santiago. Dice, agreguen a su fe virtud y a su virtud entendimiento y al entendimiento dominio propio. Aquí hay una manera que Santiago más adelante va a hablar del problema que tenemos del dominio propio, el dominio de mantener la lengua controlada. Y entonces Pedro nos está diciendo que cuando nosotros tenemos fe tenemos que añadir ciertas cosas. Y recuerden, la fe es la que nos salvó por medio de Jesús. La fe que tenemos es que Cristo murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, resucitó y ahora por eso tenemos vida eterna, porque Dios nos ha dado ese don. Pero aquí Pedro continúa diciendo, al entendimiento, o sea, tenemos que añadirle al entendimiento, hablando de conocimiento. Cuando tenemos fe, tenemos que crecer en el conocimiento. Dice, al entendimiento, dominio propio, y al dominio propio constancia, y a la constancia, devoción a Dios, y a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al fraternal amor,
Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean, aquí está lo curioso, dice que sean inútiles e improductivos. O sea que si nosotros tenemos una fe verdadera, tiene que haber un cambio, tiene que haber producción, tiene que haber algo que está sucediendo. Y Jesús habló, dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y el que está conmigo, el que está en mí, el que crece en mí, dice, las ramas van a salir bastante fruto. O sea, siempre tiene que haber un fruto. La fe es la raíz, pero las obras es el fruto de la raíz si de veras creemos. Y Santiago nos está diciendo eso. Dice, si tú ves una persona con necesidad, no nomás digas, oh, voy a orar por ti. Sino si puedes, si tienes la posibilidad y la habilidad de ayudar, entonces debes de hacerlo. Debes de salir de ti. Ahora miren, Santiago está hablando y era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y Pablo recauda dinero de otras iglesias para mandárselas a la iglesia de Jerusalén, porque los hermanos estaban pasando muchas calamidades, escasez de comida, porque una de las cosas que sucedía es que cuando una persona se convertía en Cristo, y ahí es donde viene la palabra excomulgar, entonces se convertía a Cristo, los judíos los separaban y no les ayudaban, no les compraban, no les vendían. Entonces había una necesidad y es por eso que se empezaron a hacer comunidades y en Jerusalén están sufriendo eso. Y me imagino que parte de esto es lo que Santiago está tratando de mostrar. Hay una necesidad muy grande y hoy en día hay muchas iglesias en otros países, en otros lugares, que están pasando necesidades físicas, de alimento, de medicina. Y como iglesia nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de poder recaudar fondos o de poder ayudar. Entonces Santiago, vamos a regresar a Santiago y dice así. Entonces está hablando de esta fe, es como dice, esta fe ¿de qué sirve esta fe? Entonces dice, si uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces, Santiago está diciendo aquí que hay una necesidad de expresar que de veras creemos en Cristo, que de veras creemos en Dios. Y eso se demuestra por medio de nuestra manera de ser. Cuando vemos en el libro de Hechos, Lucas nos habla de que en la iglesia, cuando empezó la iglesia, aparentemente muchos llevaban dinero. Es en la historia que vemos de Ananías y Zafira. Muchos llevaban dinero para ayudar a la iglesia y la traían voluntariamente porque había habido un cambio. Esa es la fe. Ellos creen en lo que están creyendo y van a apoyar lo que están creyendo. Y dice Santiago, si no se muestra así, entonces esta fe está muerta. Dice, si tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Se expresa en esa manera, como dije anteriormente, aparentemente está poniendo como que hay dos personas y está diciendo yo tengo fe y lo estoy demostrando en mi manera de comportarme, en mi manera de ayudar en amor a otras personas que tienen necesidad. Ahora, yo no veo que tú hagas nada y me estás mostrando tu fe. Entonces dice aquí Santiago, dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien. O sea, en cierto sentido estoy diciendo, vienes a la iglesia y haces bien. Crees en esto y cantas y alabas a Dios y haces bien. Pero dice, también los demonios creen. Los demonios creen que hay un Dios. O sea, el creer en Dios no nos da nada si no hacemos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. El creer en Dios, cualquiera puede creer en Dios. Pero Santiago está diciendo, el creer es en diferente manera, la fe es en una diferente manera, no nada más de creer que sí hay un Dios, yo creo que hay un Dios, pero ¿en qué me favorece que yo crea que hay un Dios? Y la fe es cuando nosotros creemos lo que Dios ha hecho. Dios nos dio lo más valioso de Él,
nos dio a su Hijo para que nosotros fuéramos transformados, para que nosotros fuéramos cambiados, para que tuviéramos una nueva vida. Eso nos muestra lo que Dios es. Dios es misericordioso y Dios es dadivoso. Y Él espera que nosotros, si creemos en lo que Él es y lo que Él hace y lo que Él ha hecho por medio de Cristo, entonces nosotros vamos a funcionar como Dios. Nos vamos a mostrar la grandeza de lo que Dios es en nuestras vidas y en la manera que nos ha transformado. Como dije anteriormente, dejamos que las cosas nos tengan amarrados y a veces no queremos soltar nada. Y por mucho que vemos la necesidad no hacemos nada. Y dice Santiago, ¿de qué sirve que tengas fe? Los demonios hacen eso. Los demonios creen que Dios existe y hasta eso tiemblan. Pues saben que Dios es y qué es lo que Él hace. Pero dice aquí, termina Santiago en el versículo 20, en este pasaje, dice, pero estás dispuesto a admitir. O sea que la idea es que ya te mostré que hay una diferencia entre la fe. La diferencia es entre la fe con obras y la fe sin obras. La fe con obras es la fe de verdadera en Dios. La fe sin obras es una fe muerta. Dice, pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. O sea, no produce nada. Una fe sin obras no está produciendo nada. Miren, ¿qué más valioso cuando nosotros invertimos tanto dinero como esfuerzo en otras personas que no conocen a Jesús, especialmente están necesitadas? Posiblemente es una manera en que Dios nos está poniendo en esa situación para que nosotros podamos regalar, donar en el nombre de Jesús a estas personas y que ellas un día lleguen a creer que de veras hay un Dios y que ese Dios cambió una persona y que esa persona fue dadivosa con esta persona necesitada. Y Santiago está diciendo, eso es lo que Dios busca de nosotros. Él es dadivoso y por lo tanto nosotros tenemos que ser dadivosos también. No debemos, sino que sería una cosa de nuestra fe, una cosa que sale, una cosa que nace de nuestro corazón. Y es por medio de la verdadera fe. Santiago dice, ¿dónde está tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Tu fe es una fe productiva o una fe estéril? Y ahí es donde Santiago nos quiere poner en la situación para poder nosotros admitir. Si estamos mal, necesitamos cambiar. Si estamos bien, necesitamos progresar. No nos podemos quedar ahí. Pero la idea es de que nuestra fe, como dijo Pedro, tenemos que añadir a nuestra fe todas esas cosas para que podamos ser útiles en el plan de Dios. Y eso es lo necesario. Y eso es lo que Santiago nos está tratando de enseñar en este pasaje que acabamos de leer. Espero que les haya ministrado esta sesión, este estudio. Y nuevamente, si nos sintonizan en Facebook, denos un like. Y si ven nuestro ministerio en YouTube, suscríbanse. Y nos animaría eso. Que Dios los bendiga.